agradecerles. Es una charla, como les decía, entre colegas. Ángel y yo nos formamos juntos y hoy en día somos amigos y socios y trabajamos prácticamente el 100% de nuestros casos de cirugías regenerativas en conjunto. No solo porque el trabajar con alguien que conozca el procedimiento te va a facilitar el propio procedimiento, sino que el transoperatorio es más reducido, las complicaciones son más reducidas y desde que trabajamos en conjunto, yo particularmente he disminuido las complicaciones en un porcentaje bastante elevado. Y eso al final el paciente nos lo agradece. No está de más que aquellos que están en Madrid, pues nosotros queremos invitarles a nuestro curso modular de regeneración ósea. Son 3 módulos, uno de ellos es prácticamente como lo que hemos hablado, de elevación de seno, y también hacemos otros módulos de regeneración ósea horizontal y de regeneración ósea tridimensional. Pues nada, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros. Cualquier cosita, información que necesiten, pues claramente nos pueden escribir. Vamos a abrir el set de preguntas, a ver si soy capaz capaz de hacerlo. Aquí, participantes. A ver, y vamos a abrir el chat. Vale. Vamos a abrir el chat un poco para cualquier pregunta o cualquier discusión que quieran hacer. A los que no pudieron entrar desde el principio, también, si tienen alguna duda, no tengo ningún problema en volver a alguna parte de la presentación, porque la idea es que los pocos tips que podemos dar en un poco tiempo de un webinar, pues los puedan aprovechar. Así que siéntanse en la libertad de preguntar lo que quieran. A ver. ¿Quieres habilitar? O bueno, que cada quien habilite su micrófono en relación a que... ¿Qué puede pasar si al realizar una elevación transcrestal perforamos con una de las fresas la membrana? ¿Podríamos colocar el implante directamente sin colocar material de relleno? Es A una ver, buena pregunta. muy buena pregunta. A ver, yo creo que lo primero es que a través de una elevación transalveolar, a veces no tenemos la capacidad de poder ver una perforación, y eso es lo que hace para mí más compleja esa técnica que una técnica con visión directa, ¿vale? Ahora, si hacemos una perforación, va a depender mucho del tamaño de la perforación. Recuérdate que aquí estamos haciendo una microventana, porque es solamente para colocar el implante donde hacemos la osteotomía. Entonces, la capacidad de acceder y poder separar la membrana una vez perforada es bastante compleja. Yo les recomiendo que, si esto les ocurre, hasta que no sean muy duchos en el manejo de esta técnica, pasen a una antrotomía lateral en el mismo acto y poder levantar la membrana. Una vez que separen la membrana, poco a poco ella se va a ir uniendo, y esa perforación que viste en el abordaje transalveolar se va a cerrar absolutamente sola y vas a poder hacer una colocación de implantes sin necesidad de ningún tipo de biomaterial. Bueno, en muchas oportunidades, inclusive, puedes haber perforado la membrana y no te has dado cuenta de perforar la membrana y colocas el implante y el paciente va con un postoperatorio normal. Volvemos a lo mismo. Si son perforaciones pequeñas, en un defecto contenido, si forma un buen coágulo, probablemente esa perforación no te influya o no te cause una complicación mayor al paciente. También no es lo mismo que pongas el implante transcrestal, unos 4 milímetros al seno, a que lo pongas 2. Eso también son variantes que tienes que tener en cuenta para saber qué tanto te puede complicar o no una perforación en una técnica transcrestal. Aquí el doctor Cócaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Nos dice buenas tardes y buenas noches aquí, excelente exposición, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Recomiendan alguna terapia antibiótica específica? ¿Recomendarían también algún uso de antialérgicos por un mes? A ver, la terapéutica antimicrobiana es exactamente igual que para cualquier cirugía regenerativa. Es decir, el antibiótico de elección para infecciones de cavidad bucal sigue siendo los betalactámicos. Entonces, el uso de antibiótico-terapia profiláctica a día de hoy sigue siendo amoxicilina o derivados de la penicilina. Por supuesto, en pacientes que no sean alérgicos a la penicilina. Ahora, con lo que es recomendación de antialérgicos,
Bueno, realmente yo no cambio los tratamientos de un paciente, por ejemplo, un paciente alérgico. Lo único que vamos a tener es una membrana posiblemente más engrosada y yo particularmente no indico antialérgicos en pacientes, ni tampoco esteroides para este tipo de cirugía. Esto es un poco de protocolo de cómo te has formado. Pero sí es verdad que cuando nos formamos como maxilos, bueno, la parte del control antimicrobiano era un poco diferente a lo que hacemos a día de hoy. Somos al invadir menos, también tienes menos necesidad de tratamiento farmacológico. A ver. Otra de las cosas que queremos, bueno, siempre recomendar es, traten de cambiar un poco el concepto de la implantología a ir a un implante cada vez más pequeño. No necesitamos tanto titanio. Está ampliamente descrito en la literatura que el uso de implantes cortos y extracortos es exactamente igual de eficiente que tratamientos con implantes convencionales. Eso Ángel, a los dos nos costó un momento, A al mí momento más. de llegar, A mí más. pero la verdad es que yo tengo ya 9 años utilizando, 10 años utilizando implantes cortos y extracortos y exactamente igual que en un tratamiento con implantes convencionales. Hay una pregunta. ¿Qué hacer si tocamos la arteria y empieza a hemorragia a realizar la ventana? Vale, a ver. Como dijo Rafa, cuando la arteria viaja interna a la pared o entre la pared, normalmente a veces no tenemos la capacidad de evitarla. ¿Qué pasa? El que hace elevaciones de seno alguna vez se ha encontrado con un sangramiento de dicha arteria. No pasa nada, lo que pasa es que complica mucho el seguir el acto hasta que podamos un poco controlar ese sangramiento, ¿vale? Normalmente empezamos con una ligera compresión sin o teniendo cuidado de no, en esa compresión, perforar la membrana. ¿Por qué? Porque si perdemos un poco la paciencia e intentamos compactar allí, la membrana sigue intacta, lo que está es sangrando la arteria. Entonces tenemos que ir poco a poco con aspiración y con compresión intentando parar el sangrado. Inclusive ya a veces cuando los sangrados son muy profusos, porque la arteria es un poco, uno, si está intraósea, uno puede quemar un poquito, si tienes la posibilidad de tener un electrobisturí, un poquito la pared de esa cavidad para disminuir el sangramiento. Normalmente para por compresión, no para inmediato, pero para. Hay que tener un poco de paciencia y una vez que uno pueda terminar de hacer la elevación, el procedimiento normalmente como siempre. Aquí Corina nos pregunta, buenas noches, excelente charla, gracias Cori. ¿Por qué no esteroides en este tipo de cirugía? Yo te respondería primero con una pregunta. ¿Por qué sí esteroides? O sea, ¿por qué vamos a utilizar esteroides en una cirugía que tiene una respuesta inflamatoria tan limitada siempre y cuando no hagamos mayor procedimiento que la simple elevación? Recuérdate que los esteroides sí es verdad que van a limitar la respuesta inflamatoria, pero también van a limitar la respuesta inmunológica. Por tanto, si nosotros queremos prevenir una posible infección, cuando utilizamos biomaterial, si en este tratamiento también incluimos el uso de esteroides, podemos incluso complicarlo aún más. Yo creo que para una cirugía tan simple, y vuelvo a lo mismo, no sencilla, pero tan simple, y que desde el punto de vista quirúrgico es muy poco invasiva, el proceso inflamatorio es Normal. beneficioso. Sí. No solamente es beneficioso, es normal, es bueno para el paciente. Entonces, no creo que haga falta el uso de esteroides en estos tratamientos. En cirugía regenerativa, no solamente en seno, sino en cirugía Exactamente. regenerativa en general, se ha determinado que el uso de esteroides, en caso de una infección temprana, acelera ese proceso infeccioso. Por lo tanto, mientras más puedan limitar el uso de esteroides en las cirugías regenerativas, es mucho mejor. No es lo mismo una cirugía de terceros molares a una cirugía regenerativa. El comportamiento biológico inflamatorio difiere mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con el abuso de los esteroides en este tipo de cirugías. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctores. Qué nombre tan poco común, iPhone. Cuando se realiza la elevación y se coloca el implante inmediato sin la regeneración, o sea, con PRGF, como usted explica, la estabilidad primaria tendrá buen ajuste óseo.
o sería recomendable esperar regenerar y luego colocar el implante? Eh, a ver, depende mucho no solo del propio proceso, ¿vale? Del propio proceso quirúrgico, sino de las características macro de tu implante. Si tienes una buena base ósea, 3 milímetros, Sí, más que suficiente, lo hemos hecho con... y lo hemos hecho con menos, pero con un implante que macroscópicamente nos permita un buen Buen anclaje anclaje. óseo, creo que con eso es más que suficiente para poder dejar el implante al mismo tiempo de hacer la cirugía, con o sin biomaterial, ¿vale? No me refiero a que varíe esto si utilizamos, si ponemos material o si no lo utilizamos. Pero otra cosa que quiero que quede clara, no siempre, es decir, el coágulo, como dijo Ángel, es el agente principal neoformador de tejido óseo, ¿vale? Por tanto, es el coágulo el que debe incluirse alrededor de ese implante, en el caso de elevaciones de seno, sin ningún tipo de biomaterial. Si ese coágulo lo cambiamos por ejemplo, PRGF, claramente mucho mejor. Le estamos dando un aporte que nos va a producir mayor vascularización, mucho más rápido, más eficiente. Pero si es solo con el coágulo, es más que suficiente para conseguir nueva formación ósea. Con respecto al implante, va a depender eso. Yo creo que las Sí. características macroscópicas del implante son las que nos van a Sí, es limitar. cierto que uno como cirujano se arriesga mucho más a veces con esa curva de aprendizaje que decía Rafa, poner implante inmediato cada vez en crestas más reducidas en altura. No quiere decir que la literatura lo avale, ¿vale? Pero sí en la medicina basada en la experiencia, tú tienes un buen implante con una buena retención inicial y lo puedes colocar inmediato siempre y cuando te lo permita el tipo de hueso, pues no va a hacer diferencia Claro. en el resultado, al menos en los seguimientos clínicos de nuestros Claro. casos. Otra de las cosas que pudiese pasar, que a lo mejor tu pregunta va hacia ese enfoque, es que, ¿qué pasaría si yo al colocar el implante no tengo una buena estabilidad Claro, en primaria? ese caso no debería Lo ponerse. primero es, siempre que vayas a hacer colocación de implantes, Sufresar, siempre necesitas que freses menos que el sufresar. diámetro del implante, sobre todo para este tipo de cirugías, pero que además tengas a la mano un implante más ancho. Siempre en tu stock tú vas a ir a colocar, por ejemplo, el implante que yo más coloco, 4.5 por 6,5. Siempre me voy a ir, por ejemplo, con un 4,75. La longitud no me importa, pero el ancho necesitamos uno para poder volver a colocar el implante con una cavidad, en la misma cavidad que hemos dejado, un poco más ancho y a lo mejor consigues una mejor estabilidad primaria. Pero no deberías dejar el implante si no tienes una buena estabilidad primaria. No sé si esa era un poco la pregunta. Hablando de implantes cortos, si tenemos, Un colocamos implante un corto implante de corto de 6 6 y con milímetros. una corona de 10 o 12 milímetros Sí, en largo sería factible. sí, totalmente. No solamente factible, viable y lo hacemos cada vez más. El concepto de implantología ha cambiado muchísimo con el tiempo y lo que antes era la proporción corona-raíz que se da en el diente, que la hemos llevado a la implantología, cada vez nos damos más cuenta de que no es necesaria esa misma proporción. A partir de 6,5 milímetros en adelante, todo el titanio que pongamos allí es un titanio inerte, es un titanio que no va a recibir sobrecargas, no importa la longitud, no importa el diámetro del implante. A partir de esos 6,5 milímetros, todo es titanio sin función. Entonces, si la corona es de 10, de 12, con 6,5 milímetros de implante, mientras esté anclado en un buen lecho óseo, es exactamente igual que un implante de 14. Se podría aprovechar esta pregunta, que es buena en el sentido de saber si tenemos, porque van a haber los casos, nosotros hemos visto que son casos que tomográficamente y clínicamente pareciera que es más una neumatización del seno que una pérdida de cresta, que normalmente ahí no va a necesitar hacer una corona tan larga al elevar el seno. Pero si tienes un defecto combinado vertical, tú ves esa neumatización combinada con una pérdida ósea vertical, donde ves los picos óseos mesiales y distales, pues ese paciente probablemente requiera, aparte de la elevación de seno, una regeneración ósea vertical o inclusive haciendo una regeneración ósea vertical, no te va a hacer falta elevar el seno. Entonces, esas son las cosas que hay que planificar, porque hemos tenido casos en el que
tenemos la duda de elevar el seno y vemos si hacemos una regeneración entre los picos óseos que tenemos mesiales y distales, capaz te puedes ahorrar incluso la elevación de seno. Entonces, el diagnóstico del defecto óseo es importante saber si es combinado o no para ver si es viable o no seno elevación. Bueno, Fabio nos pone, buenas noches, ¿es posible ver en diferido con algún link para, ay, perdón, para que los que entramos tarde vean la charla? Sí, Fabio, sin ningún problema. ¿Estamos grabando la charla? La dejamos montada en la Creo que la plataforma estamos de grabando, Drive. sí. La dejamos montada Exactamente. en Entonces la página de lo que vamos Drive. a hacer es que la vamos a montar en la página web, que es biologicsacademy.com, y ahí van a poder sin ningún problema acceder a ella. De igual manera, si alguno necesita particularmente que le enviemos algo, lo que sea, contáctenos, bien sea a través del Instagram de Biologics Academy o los personales de nosotros, y sin ningún problema les vamos a poder enviar no solo la presentación, sino a lo mejor los artículos que están en la misma completos para que puedan ojear un poco de esa literatura. Así que por eso no te preocupes, Fabio. Patricia Giner, hola doctores, muy buena charla. Me gustaría saber qué tal la experiencia con el Pregunta sistema para realizar ventanas laterales. Mi duda es si no se llega a perforar nunca la membrana y los implantes cortos unitarios o mejor más. Bueno, pues dos muy buenas preguntas, Patricia. Yo le respondo a la primera. Vale. A ver, nosotros nos hemos formado desde el principio con instrumental rotatorio, es decir, con piezas de mano, con fresas diamantadas, redondas, para hacer la elevación del seno convencional. Yo siempre les recomiendo, inclusive en el curso se lo recomendamos a los participantes, que siempre intenten hacer la elevación de seno convencional. El manejo de los kits de elevación de seno de ventana lateral es muy bueno, pero tienes que tener un manejo previo de lo que es la ventana lateral, familiarizarte con el grosor, con la fuerza con que tienes que emplear para hacer la ventana. El sistema de abordaje lateral no es infalible, puedes perforar una membrana con ese Claro. sistema, me ha pasado, tiene una pequeña curva de aprendizaje en el que en el primer momento lo puedes perforar, ¿sí? Sobre todo si son paredes óseas muy estrechas, muy estrechas o muy papiráceas, ese sistema probablemente no te garantice que esa membrana por presión la vayas a perforar, ¿ok? Si es cierto que desde el punto de vista de rapidez, creo que eso es un Sí, consenso, sí, es sí. mucho más rápido realizar un abordaje con este tipo de kits que cuando lo haces de manera convencional. Sin embargo, hay cirujanos, amigos míos, doctor Jonathan Armas, que es un cirujanazo, siempre me dice, ahora estoy usando el convencional porque lo hago igual de rápido. Claro. También eso depende un poco de la destreza del cirujano. Pero sí es cierto que te ofrecen esa ventaja de un poquito de mayor seguridad, más no es infalible. Claro, yo creo que nada es infalible Sí. y desde ese punto de vista, recuérdense que el diagnóstico es fundamental. O sea, tú tienes una herramienta que puedes utilizar dependiendo de tu caso, dependiendo de tu paciente. Es decir, por ejemplo, este kit de Sarigía, hay un montón de kits. Este que tenemos nosotros, pues tiene profundidades de 1 milímetro y 2 milímetros en cuanto al brocado. Ahora, si tú tienes una pared más delgada que ese milímetro, claramente ya no es el instrumental de elección. Entonces, depende de tu caso. Lo que sí a mí me gusta tener siempre, y en eso soy un poco friki, todas las herramientas. Porque si tú tienes todas las herramientas y puedes utilizarla en diferentes casos, pues vas a tener las herramientas justas para que cada caso pueda ser empleado con una técnica o con otra, o con un material o con otro. Habías preguntado... ¿Y los implantes ¿Dónde está? cortos unitarios o mejor más? Vale, los implantes cortos o extracortos es exactamente igual que un implante, llamémoslo convencional. Es decir, la implantología actual, y está altamente demostrado hace más de 15 años, funciona exactamente igual implantes cortos que implantes largos. Un implante de 8, de 10, de 12, yo ni siquiera los compro. O sea, yo a la casa comercial, yo le pido 200 implantes y posiblemente utilice 3 o 4 que puedan ser largos para algunos post-extracción. Pero de resto funcionan exactamente igual. Ahora, ¿en qué pudiese cambiar? Ojo, y aquí sí es importante analizar si nos vamos a un implante de 4 milímetros, ¿vale? La sobrecarga es un poco mayor que en un implante de 6. Si tenemos un hueso con o sea, muy poco denso, es preferible que, por ejemplo, en un puente de 3 piezas,
utilicemos 3 implantes y no 2. Y eso no va a depender del implante, va a depender del hueso. Ahora, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista quirúrgico? Ponerte 3 implantes o 2 en los extremos con una elevación de seno. Eso hay que pensárselo y hay que analizarlo. Pero los implantes cortos funcionan exactamente igual. Yo utilizo solamente implantes de 7,5 milímetros hacia abajo. Aquí. Saray dice, entendido, doctores, muchas gracias. Mi inquietud era el espacio que queda al realizar la elevación y no colocar hueso como mostraron en la imagen. En el caso de Vale, que vale. hicimos la elevación Eso, te con un entiendo. implante sin hueso. Si no solo con la membrana de PRGF era suficiente. La membrana sinusal se va a apoyar sobre el ápice de tu implante. Lo pongas a 11 milímetros, lo pongas a 6. La idea de esta técnica es simplemente apoyarla como la técnica de tenting pull, pero utilizando el implante como tenting. Ricardo, doctores en elevación transcrestal. Sin Sí, biomaterial. ajá. Al Al no no. conocer en visión directa en la membrana, ¿cuál es la máximo de tensión por parte del implante dentro del seno? ¿Existe un límite de milímetros? Una pregunta también. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto es lo que hablamos en promedio. Si tú, en promedio, tú puedes tener una elevación transcrestal de unos 3 a 4 milímetros. Para mí, particularmente para mí, 4 milímetros ya es excesivo. ¿Por qué? Porque no puedo garantizar realmente que ahí no hay una perforación. Entonces, normalmente, si tienes una cresta residual de 6 milímetros y vas a colocar un implante de 8, pues no hay problema porque esos 2 milímetros normalmente la membrana lo va a soportar. Ahora, si pones tiene una cresta residual de 6, vas a poner un implante de 10, pues esos 4 milímetros, obviamente vas a tener un poquito más de riesgo de que durante la elevación, si esa membrana no tiene las características de lacticidad por X razón, pues puede tener mayor posibilidades de perforación. Entonces, según la literatura, te da un promedio de 3 a 4 milímetros. Ya después de lo que tú te sientas más cómodo, eliges entre el límite de ser una ventana lateral o hacer una transcrestal. Hay muchos doctores muy importantes en el área regenerativa que hacen elevaciones transcrestales de hasta 5 o 6 milímetros, ¿vale? Particularmente todavía no soy de los que hacen esas elevaciones tan grandes con abordajes transcrestales. Normalmente cuando hacen esas elevaciones las hacen con presión hidráulica, de manera de que vaya paulatinamente extendiendo esa membrana. Pero bueno, eso depende mucho de... Sí, yo ahí pienso en algunas cosas igual que Ángel, en algunas de repente puedo diferir y es simplemente porque también hay kits para poder hacer la elevación de la propia membrana a nivel transcrestal. Yo también me quedo a los 3-4 milímetros, principalmente porque muy pocas veces necesito elevar un seno 3-4 milímetros si mi implante es corto o extra corto. Es decir, si yo tengo 3 milímetros de hueso y voy a poner un implante de 6,5 milímetros, listo, estoy con mis 3,5 milímetros tranquilo. Coloque o no coloque biomaterial. A día de hoy no lo coloco. Es decir, a través de ese abordaje transcrestal, coloco PRGF o dejo el coágulo en los sitios donde no puedo tener acceso a esta tecnología y funciona exactamente igual. En las tomografías postoperatorias, alrededor de ese implante vuelve a haber hueso. Y creo que eso es lo que necesitamos, que se vuelva a formar hueso. La técnica en la que se sientan ustedes más cómodos. Si se sienten cómodos haciendo abordaje lateral, empiecen con su abordaje lateral y poco a poco vayan dando el salto en los casos que necesiten. Pero son técnicas que las dos dependen mucho de la habilidad del operador. Y si una membrana se te perfora mucho, ¿es posible seguir con la elevación? Cerramos y ¿cuánto tiempo esperar para reentrar? Bueno, a ver, mucho es una palabra muy subjetiva, ¿vale? Habría que valorar cada caso de manera individual. La gran ventaja que tienes en la cavidad sinusal es que nosotros trabajamos en la parte más inferior, pero hacia arriba todavía te queda el 80% del seno. Y hacia la zona anterior y posterior, dependiendo de si tienes o no dientes, también sigue quedando espacio en esa cavidad. Yo diría que el 80% de las perforaciones se sella sola. Y con sola me refiero a separar aún más la membrana. Si para separarla más necesitas ampliar la osteotomía adelante, ampliando esa osteotomía hacia la zona de la perforación, vas a cambiar la posición de la perforación. A lo mejor te lo puedo mostrar en la imagen.
Si tú logras cambiar la posición de la perforación, no sé si están viendo mi pantalla. No, no estás compartiendo, creo. Sí, 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 sí. sí, si pueden verlo, aquí yo te puedo responder más fácil. Si tú tienes esta perforación aquí, que está en la porción superior de la osteotomía que se ha hecho, y tú eres capaz de ampliar la osteotomía, ahora ya tienes membrana en la porción superior. Puedes seguirla elevando y verás como poco a poco esa perforación que es de, yo qué sé, 4 milímetros de diámetro, se transforma en una perforación de 1. Y si sigues, ella sola se termina de sellar. Yo diría que en el caso de mis perforaciones, el 70-80% de ellas Claro, se autosellan. pero puedes tener el lado contrario. Que Sí, tú, claro. a medida de que tú aumentas la ventana e intentes despegar, si esa perforación es una adherencia de la membrana a la pared que no está, se hace más grande. Entonces, yo te una pregunta un poco en serio. Cuando uno está empezando a hacer elevaciones de seno, ve una perforación y uno se asusta y lo intenta cerrar y esperar. Lo puedes hacer si la perforación es muy grande, tú ves que ya no hay movimientos nada de la membrana y no tienes la capacidad para poderla cerrar, no pasa nada. Tú puedes cerrar tu colgajo, esperar. ¿Cuánto esperar? Aproximadamente un mínimo de 3 meses, que veas que esa membrana un poco vaya regenerando, porque tiene una capacidad regenerativa bastante alta, y volver otra vez a realizar tu elevación sin ningún problema. Aplicas el protocolo postoperatorio, es similar a si la hubieras hecho completa. ¿Por qué? Porque tienes inclusive algún riesgo de infección, inclusive tienes que explicarle al paciente que puede tener sangrado nasal posterior a esa perforación. Eso es muy importante porque los pacientes a lo mejor a los 24 o 48 horas tienen epistaxis. ¿Por qué? Porque tienen una comunicación directa con la cavidad del seno, tienes que explicárselo, pero en caso de que te pase una perforación muy grande y no la puedas cerrar, no pasa nada con diferir el procedimiento, esperar unos 3 meses y luego volverlo a intentar. Sí, recuérdate que luego cuando lo vuelvas a intentar, hay una o puede haber una fusión entre la membrana y el tejido blando del colgajo, que tienes que tomarlo en cuenta al momento de hacer el abordaje, ¿vale? Normalmente cuando hay una perforación y tienes una membrana colágena que te puede seguir como Sí, rara, la puedes utilizar. colocar tranquilamente para evitar precisamente lo que está diciendo Rafa. Jennifer, mis estimados y queridos amigos y colegas, si durante la elevación la membrana se perfora y comienza a salir moco, cierran, intentan colocar membrana, si lo sellan continúan con, ay, ya que ahora tengo un cuadro de texto que no me deja ver, con la elevación, cambian el protocolo farmacológico, gracias. Bueno, a ver, Jennifer, lo primero es que al momento de hacer el diagnóstico, debemos valorar la posibilidad de que este moco exista. O sea, es decir, durante nuestro diagnóstico tenemos que ver si este seno está ocupado, cuánto está ocupado y si está ocupado, por ejemplo, por un volumen grande de moco. ¿Qué pasa? El moco también tiene peso y puede, lógicamente, ayudar a que esa perforación sea cada vez mayor. Al igual que en algunos casos donde hemos hecho la elevación en pacientes que ya tienen una lesión quística intrasinusal, un mucocele, por ejemplo, podemos drenar esa cavidad. Si por el contrario te ocurre de esta manera, yo considero que si la perforación es pequeña, y a pequeña me refiero a manejable, ¿vale? Manejable para ti, que puedan ser a lo mejor un máximo de 3 milímetros. Y ese moco no está contaminado, es un moco, no lo llamemos estéril, pero es un moco que no hay contaminación bacteriana. Yo lo trataría exactamente igual, como una perforación, sin ningún tipo de moco. Exactamente igual, intentaría despegar la membrana para que ésta se autoselle o sellarla, bien sea con fibrina o con una membrana de colágeno. Y en el caso de que tenga que cerrar, tampoco cambiaría el protocolo farmacológico. Las bacterias son bastante similares y pueden ser contrarrestadas con un beta-lactámico. Sí, totalmente. Yo creo que lo importante aquí, y nos ha pasado mucho, es que hemos referido al paciente a un especialista, a un otorrino. A veces, maravillosamente, el paciente tratado, a veces nos contrarrefieren al paciente de que no tiene ningún tratamiento por realizarse. Entonces, quedamos en la diatriba entre sí, vale, le voy a hacer la elevación de seno o no se la hago porque tengo la posibilidad de esas complicaciones. Y a veces pecamos por intentar ayudar al paciente y lo que hacemos es complicarlo aún más. Yo creo que cualquier tratamiento, en un caso con un seno ocupado, bien sea por una lesión ocupante de espacio quística o por un exceso de moco,
debe ser diferido, debe ser tratado, referido, perdón, no diferido, referido, y que el especialista en otorrino pueda hacer su tratamiento. Verán cómo después el tratamiento es mucho más sencillo que una La membrana normal. sinusitis es un tema que se puede tratar bastante detenidamente en el curso. ¿Por qué? Porque vamos a tener no siempre una membrana de seno intacta, vamos a tener lesiones ocupantes de espacio o sinusitis en pacientes que probablemente primero tendremos que hacer una terapia para tratar esa sinusitis para después elevar el seno, o inclusive hay reportes y casos en donde se puede hacer la misma eliminación en caso de un quiste de tensión mucoso al mismo momento de hacer la elevación de seno. Pero esas son maniobras que son un poquito más complicadas de realizar. Ella pregunta que cuando realizas implantes post extracción, si colocamos pilares con la forma de perfil de emergencia, tapando todo el alvéolo, o colocas alguna membrana o un injerto de tejido gingival. Vale, o sea, aquí me imagino que te refieres a un O un healing personalizado. sí, un tapón de cicatrización. Claro, si tú usas un healing personalizado, no sé si lo has manejado, que simplemente haces un healing para sellar completamente el alvéolo, usando un poste provisional al implante y eso llenarlo con resina y hacer un poste, un pilar o un tapón de cicatrización personalizado. En caso tal que no lo hagas personalizado, fíjate el caso que mostramos del molar, lo que lo colocamos fue un tapón de cicatrización de 5,5 milímetros de diámetro, o sea, un tapón ancho, y lo que hice fue rellenar alrededor de ese tapón con factores de crecimiento. Y como es un defecto, siempre y cuando tengas un defecto, un alvéolo contenido, si tengas tus 4 paredes, Claro. ¿ok? Si no tienes, si has perdido una pared, ya ahí pasa por otra cosa. Si tienes tus 4 paredes intactas, pues como el mismo coágulo te va a regenerar esa zona, lo puedes ayudar con un factor de crecimiento. En el caso tal, si no, lo haces con un healing Sí. que Rafa tiene bastantes casos de ese tipo de implante y logra sellar todo el alvéolo. Sí, yo creo que a ver, una de las cosas importantes a entender en alvéolos post-extracción, y cuando me refiero a alvéolos post-extracción multirradiculares, ojo, es muy diferente el tratamiento de un alvéolo post-extracción de un diente unirradicular o aunque sea birradicular, que el defecto sea único, a por ejemplo en un molar como el caso que mostró Ángel, porque son 3 pequeños alvéolos con un gran septum. Y entonces aquí la posibilidad de tener una complicación es mucho menor. Ahora, cuando colocamos implantes post-extracción en esos alvéolos, ¿colocamos biomaterial? No. La utilización de biomaterial es como la mala utilización de biomaterial, así como la mala utilización de antibióticos. Yo no creo en la preservación alveolar desde ese punto de vista, porque si nosotros vamos a colocar un material que posteriormente se va a transformar parcialmente en hueso y luego el resto, y en el resto me refiero a un 50, un 60, un 70% de biomaterial libre, creo que luego a la larga lo que te va a traer es mayores complicaciones si ese implante, por ejemplo, sufriese una colonización bacteriana. Entonces, yo creo que rellenar el alvéolo con biomaterial a la hora de colocar un implante no tiene una utilidad biológica, tiene una utilidad de ocupante de espacio, más nada, de rellenar ese volumen. Y en cuanto al injerto de tejido gingival, lo mismo, no por el hecho de colocar el implante, sino por el hecho de que la pared externa se va a reabsorber, porque eso está formado por bundle bone y el bundle bone se va a reabsorber inevitablemente. Ahora, ¿cuánto se va a reabsorber? Si lo puedes planificar y observar en tu tomografía, vas a saber que puedes colocar un injerto tejido gingival, pero solo para devolverle la arquitectura anatómica a esa porción externa, es decir, algo netamente estético, no desde el punto de vista funcional. Jennifer nos dice gracias. Otras personas, muchas gracias. Son unos cracks. No, aquí los cracks son ustedes. Gracias más bien a ustedes por regalarnos ese tiempo, que al final sabemos que algunos estamos complicados y algunos tenemos un horario cómodo, pero algunos no. Y bueno, simplemente con que nos regalen ese tiempo para nosotros es más que valioso. Volvemos y les repetimos cualquier cosa que quieran preguntarnos. Estamos a su entera disposición, tanto Ángel como yo.
Ahora pues todos estamos mucho más comunicados a través de las redes, bien sea que le escriban a Ángel o que me escriban a mí o que le escriban a la academia, pues siempre vamos a tener respuesta para ustedes. A lo mejor respuestas que pueden gustarnos o no, pero me gusta mucho que podamos diferir y cuando Ángel y yo nos asociamos justamente por eso, porque hacemos las cosas diferentes y al final eso hace que podamos ayudarnos entre nosotros. Patricia, dense muchas gracias, muchos éxitos. Desde Colombia, claro, Cócaro, pronto estaremos por ahí, por Colombia. A ver si en junio podemos ir por allí y... Mira, escribió José. José, Ah, José, ¿qué sí, tal? Gracias por compartir conocimiento y hacerlo tan entendible. estamos pendientes de protocolizar la parte digital de elevación de seno, que nos debes esa, José. Bueno, pues muchísimas gracias y si no tienen ninguna otra pregunta, ya como les dije, vamos a tener la presentación de la charla, del webinar, en la página en biologicsacademy.com y de igual manera, más adelante vamos a hacer otros webinars de regeneración horizontal y vertical, como preludio a los cursos que estamos dictando aquí en Madrid y que seguramente vamos a ir dictando en Latinoamérica. Ya Colombia está una plaza abierta, así que pronto estaremos por allí. Estén pendientes porque por ahí estaremos dando la información y pues nos vemos en otra oportunidad con otro webinar o en persona. Estamos a la orden, tanto el Angelucci como yo. Cuídense y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos a ver. Que tengan buenas noches y buenas tardes a los que tienen sol todavía. Un abrazo gigante desde el otro lado del charco.